Hoy te traigo un lindo proyecto, unas sandalias playeras intervenidas con tejido a crochet. Vamos a transformar un calzado que es muy sencillo en una pieza única, hecha con mucho amor y mucho estilo por ti. Suscríbete para más ideas creativas. Hola y bienvenidos todos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad les traigo un tutorial donde les voy a enseñar a modificar, intervenir, decorar, tejer este tipo de calzado que dependiendo del país tiene diferentes nombres. Hay países donde este tipo de calzado le llaman chola, chancletas, en Argentina creo que le dicen ojotas. En otros países le dicen cotizas, le dicen chalos, le dicen sandalias, le dicen hawaianas, como en tu país le digan, pero este tipo de calzado lo vamos a conseguir en cualquier país. Así es que quédate conmigo y con un sencillo paso a paso vas a poder darle este toque tan lindo a ese tipo de calzado que yo estoy seguro que la mayoría tenemos. Antes de iniciar con el paso a paso, vamos a mencionar los materiales que necesitamos para este proyecto. Y un par de chola, chancletas, ojotas, cotizas, chalos, sandalias, hawaianas, como le digan en tu país, ¿verdad? Del color de tu preferencia. Lo importante es que sean de este estilo, que son como de gomita y muy fáciles de trabajar. También vamos a emplear hilo. En esta oportunidad yo estoy trabajando con hilo 100% algodón. Las pueden hacer en nylon, las pueden hacer en el material de su preferencia. Y utilizaremos también una aguja que debe estar acorde al grosor del hilo, y en esta oportunidad tiene que ser una aguja que ocupe el espacio del gancho de la aguja. Necesitaremos tijeras, aguja para esconder el hilo y también para pegar botones que vamos a necesitar, ¿ok? Necesitaremos 2 botones. Y estos son todos los materiales que vamos a emplear para hacer este lindo trabajo. Quédate, que es un paso a paso muy sencillo. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario y un like, que con eso me ayudas muchísimo. Vamos a comenzar el tutorial donde les enseño a decorar este tipo de calzado utilizando el tejido a crochet. Y teniendo la cholita, la hojota, la sandalia en esta posición, yo como soy derecha voy a comenzar por esta. Y lo que nos interesa es sacar esta pieza. Lo vamos a hacer con, este tipo de aguja que yo tengo tiene esta parte roma, es decir, que no es puntiaguda. Lo van a hacer con cualquier instrumento que tenga esto, así como lo tengo yo, que está curviado, que no les va a desgarrar. Entonces lo empezamos a presionar hacia la parte de afuera y él automáticamente sale. Bien, sin mucha dificultad. Ahora sí, vamos a comenzar a tejer, y para eso vamos a hacer un nudo de inicio. Y el nudo de inicio es, dejamos algo así como 10 centímetros sin tejer y ponemos la aguja en esta posición, sujetamos, giramos, tomamos hilo y cerramos. Ajustamos acá ese nudo de modo que me quede acá pequeño. Y procedemos a tejer. Nos posicionamos en esta parte y el procedimiento es muy sencillo. Siempre el hilo tiene que estar, si estamos acá en esta posición, lo llevamos hacia acá, que yo digo hacia atrás, luego hacia adelante, que gire en la aguja, luego lo volvemos a llevar hacia atrás y teniéndolo acá, ahora sí podemos cerrar. Bien, voy a acercar la imagen para que puedan verlo mejor. Llevo el hilo hacia atrás, lo traigo hacia adelante, luego lo paso por la aguja, nuevamente lo llevo hacia atrás y cierro. El secreto acá está que este ganchito de la aguja no lo dejemos así grande, sino que dejemos así pegadito y sujetamos acá. Entonces, hilo hacia atrás, lo traemos hacia adelante, que pase por la aguja, aquí ajustamos, nuevamente lo llevamos atrás y cerramos.
Repito, hacia atrás, traemos hacia adelante, lo pasamos por la aguja, nuevamente lo llevamos hacia atrás y teniendo estos dos en la aguja, tomamos la lazada y cerramos. Y tan sencillo como que lo vamos a ir corriendo para que llene los espacios. Este lo vamos luego a esconder con la aguja lanera, ¿ok? Porque si lo llevamos ahorita entre los puntos nos vamos a enredar demasiado. Repito el procedimiento. Puntada, hilo hacia atrás, lo traemos hacia adelante, que pase por la aguja, lo llevamos hacia atrás y cerramos acá. Nuevamente, hilo hacia atrás, lo traemos hacia adelante, que pase por la aguja, hacia atrás, teniendo dos en la aguja, tomamos hilo y cerramos. ¿Ok? Repito el procedimiento, hilo atrás, que salga adelante, que pase por la aguja, nuevamente lo sacamos por acá por detrás, lo colocamos en posición en la aguja y cerramos. Vamos a continuar haciendo el procedimiento, ¿verdad? Acá. Hilo atrás, adelante, que pase por la aguja, atrás y cerramos. Hilo atrás, por delante, que pase por la aguja, sacamos por detrás y cerramos. Y vamos llevándolo que cubra todo este espacio. Este es el punto que yo consideré más práctico. Hay quienes lo hacen de otra manera. Lo que nos interesa es cubrir todo el espacio de este tipo de calzado. Hay quienes simplemente hacen como si fuese un medio punto, así y cierran. Ok, pero no me gusta ese. Me gusta este procedimiento. Pasar por detrás, sacar acá, llevar el hilo, nuevamente sacar. Este es quizás el procedimiento, vamos a decir que más largo, no complicado, sino más largo. Pasar por detrás, sacamos, le damos un giro a la aguja, volvemos a sacar y cerramos. Ok, así vamos a ir. Cuando llegue aquí al centro les indico cómo vamos a dar continuidad. Ya terminé todo este lado y la idea es que esto quede completamente cubierto con el tejido. Siempre los vamos a ir, lo importante es, lo vamos a ir llevando. Lo importante es ir tapando. Ahora estamos en este lado y lo que vamos a hacer es esconder. Vamos a utilizar la aguja y vamos a esconder el hilo. Tan sencillo como irlo pasando por acá y lo vamos llevando. ¿Ven? Así hasta esconderlo completamente. De esta manera. Lo vamos llevando lo más que podamos esconderlo. De modo que no se nos salga. Ya cuando lo escondimos, ya ahora acá sí podemos cortar y vamos a ajustar esto acá. Ok. Vamos ahora a trabajar de este lado y procedemos a llevar igual el mismo procedimiento de desprenderla, ¿verdad? Y la sacamos. Vamos a continuar con las puntadas. Decimos, ¿verdad? Hilo hacia atrás, lo llevamos hacia adelante, ajustando acá. Volvemos a pasar, lo llevamos atrás y cerramos. Acá quería hacerles una aclaración. Si ven que acá no se les ha completado, ¿verdad? Que ven que se ve espacio que trae el mismo zapato, lo que hacemos es que lo vamos llevando. Para eso hicimos esto, que quedara bien cubierto. Vamos a seguir acá con la puntada, que es llevar el hilo hacia atrás, lo sacamos adelante, giramos, volvemos a llevarlo hacia atrás y cerramos acá. Tomamos hilo y cerramos y hacemos lo mismo, lo vamos llevando por toda esta pieza.
Ya terminé esta parte. Como pueden ver, quedó bastante tupida. Y lo que vamos a hacer es introducir para poder ahora sí trabajar con más calma. ¿Ok? Este es un paso sumamente importante. Vamos a ajustar acá. De modo que ya nos quedó completamente cubierto todo este espacio haciendo esa puntada que les comenté. Vamos ahora a girar y comenzamos a trabajar en esta dirección. Lo vamos a hacer en medio punto, pero no vamos a trabajar en todos los puntos. Comenzamos como siempre a hacer, ¿verdad? Una cadeneta. Y allí donde veamos el primer espacio, allí vamos a hacer un medio punto. Seguidamente no voy a hacerlo en el siguiente, sino que dejo cierto espacio allí hasta donde me dé la aguja, de esta manera. Porque si lo hacemos en todos los puntos, nos van a quedar aglutinados, es decir, amontonados. Entonces simplemente donde nos dé la aguja, allí vamos a trabajar. En mi caso, a mí me dio 26 medio puntos. Vamos a ir trabajando. Dejamos unos cuantos puntos acá sin tejer. Yo lo voy a ir avanzando y después se los enseño. De modo que tengamos un total de 26 puntos. Pueden ser 26, pueden ser 28, menos no. Hasta acá yo llevo 6, por si acaso no se entendió la idea. Es simplemente ir avanzando con la aguja. Bien, donde nos dé el espacio de la aguja. Cuando yo digo donde nos dé el espacio de la aguja, es simplemente inclinamos la aguja y allí vamos a trabajar. ¿Por qué digo 26? Porque no quiero que salgan muchos. Bien, ¿qué es lo importante que vamos a tomar en cuenta aquí? El diseño que le vamos a hacer en la parte central. Bien, fíjense que no quedan aglutinados los puntos. Voy a acercar, ¿ven? Entonces, cuando yo digo donde nos dé la aguja es esto. Porque si yo lo hago en este que sigue, me van a quedar muy juntos. Entonces, quizás el criterio puede ser dejando uno o dos sin tejer y vamos a hacerlo. ¿Ok? Después les digo para contar los puntos, ¿ves? Nos vamos yendo de esta manera. Lo importante en este diseño realmente es ese trabajito que vamos a hacer en la parte central, es decir, el diseño que vamos a hacer acá, que son los puntos que vamos a dejar de trabajar para que se forme, y obviamente esta puntada caladita que les voy a explicar. Seguimos trabajando de esta manera. Introducimos aguja y vamos trabajando. Ven que no se ve acá, realmente no se ve que estoy dejando espacio sin tejer, porque como están tan juntos, no se percibe. Y lo que sí es importante es que lleven la cuenta cuántos puntos les salieron, porque la misma cantidad que hagan en una sandalia la deben de hacer en la otra. Yo dije 26 porque cuando yo hice la anterior me salieron 26. A ustedes les pueden salir más, pero no tan exagerado. Aquí se me vino una sola hebra. Ok, entonces voy a seguir trabajando hasta casi llegar al centro. Vamos a suponer que aquí decidimos cuál es el espacio que vamos a dejar de tejer. Continuamos. Por eso es que al principio les dije que era una sandalia muy sencilla, ya que no estamos limitados por el hecho de estar contando, que a veces me han dicho que hay algunas personas que no les gusta contar, a otras sí les gusta contar. Entonces, bueno, aquí vamos. Ok, para enseñarles cómo vamos a contar, fíjense, vamos a empezar por este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Para llegar a 26 me faltan 4. Esta es la única vuelta donde nos va a suceder eso, porque ya una vez que definimos esta sería el punto 23, 24, el punto 25 y el punto 26. Una vez que llegamos al centro,
vamos a tejer 2 cadenetas al aire, 1 y 2, y voy a girar y comienzo a trabajar de este lado. ¿Dónde lo voy a hacer? Simplemente hago esto, donde me llegue la aguja, y voy a tejer la misma cantidad de puntos. Ay, ya va, que este se me vino uno solo, se vino una sola hebra. Ok, ahora sí. ¿Qué voy a hacer de este lado? Voy a tejer igual 26 puntos hasta llegar a este lado, y comienzo allí. Digo 1, 2, ¿ves? Nos vamos a ir saltando. Ok, como les dije, a mí me dio 26, a ustedes les puede dar un poco más, les puede dar un poco menos. ¿Qué va a ser lo importante? Que nosotros vayamos elaborando este centro. Bien, ya en la próxima vuelta sí es más sencillo, porque vamos a trabajar sobre esos puntos que hicimos y no va a haber limitación de decir que me van a salir tantos o que tengo que estar contando. Terminé ya, y en mi caso igual me dio 26 puntos como los hice a este lado. Ok, una vez que terminemos vamos a girar y vamos a hacer 2 medio puntos, uno allí donde habíamos terminado y otro en el punto que sigue, y comenzamos con el diseño que yo les estoy proponiendo, que es esta puntada. Esta puntada consiste en tejer punto alto de 3 sacadas seguido de punto deslizado, es decir, tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto de 3 sacadas, es decir, tenemos 3 en la aguja, sacamos una vez, una segunda vez y una tercera vez, y luego en el punto que sigue hacemos deslizado. Esta es la secuencia que vamos a emplear. Tomamos lazada, pasamos, tomamos hilo y sacamos 1, 2 y 3 veces, seguido de punto deslizado. Repito, vamos, punto alto de 1, 2, 3 sacadas, seguido de punto deslizado. Ok, vean cómo se van formando acá el diseño, porque se va formando volumen, ya que vamos haciendo un punto alto y luego es como si lo... Ay, voy a repetir acá. Estamos haciendo un punto alto y es como si después lo achicáramos o lo pusiéramos pequeño cuando hacemos el punto deslizado. Es decir, en vez de dejarlo así alto, nos vamos y hacemos deslizado. Por eso se convierte en un punto como con relieve, con volumen. Continúo. Recuerden suscribirse, gente, al canal. No solamente tengo este proyecto, tengo muchos proyectos de calzado donde les enseño de manera detallada. Inclusive tengo tutoriales donde enseño a reciclar suelas en el caso de que no las consigan. Y esta es la secuencia que vamos a ir empleando. Vamos a seguir. Tomamos hilo, pasamos, tomamos hilo. Cuando tenemos 3 en la aguja, sacamos 1, 2 y 3 veces. Seguimos, punto deslizado, volvemos a tomar lazada en el que sigue y decimos 1, 2 y 3 veces, seguido de punto deslizado. Estoy casi llegando al centro, y cuando nos falten 2 puntos para llegar al centro, vamos a hacer las cadenetas que van allí. Entonces acá, según la secuencia, yo acá hice punto alto de 3 sacadas, me corresponde deslizado. Ahora punto alto de 3 sacadas, 1, 2, 3 sacadas. Me faltan 2 puntos para llegar al centro. Cuando llegue acá, voy a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Me voy al otro lado
y hago el mismo procedimiento. Dejo 2 puntos sin tejer y me incorporo aquí. ¿Con qué punto me voy a incorporar? Como acá el último que hice fue punto alto de 3 sacadas, voy a hacer lo mismo acá. Es decir, dejo 2 puntos sin tejer, ¿verdad? Aquí terminó la cadena. Dejo 2 sin tejer, comienzo acá y voy con la misma secuencia. Es decir, punto alto de 3 sacadas, seguido de deslizado, y esa va a ser la secuencia. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a ese lado. Ya se los voy a enseñar. Voy a cambiar la imagen. Ya va acá. Ok, ¿hasta dónde? Hasta llegar acá, que termino también con 2 medio puntos como lo hice de este lado. Estoy terminando la vuelta. Acá me falta un punto alto de 3 sacadas. Acá 2 sacadas y una tercera sacada. Y como hice en la parte, en el otro extremo, voy a terminar con 2 medio puntos. Ahora giramos y vamos a hacer una vuelta de medio punto. Estos dos vamos a tejerlos como se nos presenta, pero estos los vamos a tejer solamente en la hebra interna, porque eso hace que nos dé más volumen el punto y nos vamos a conseguir siempre como con un punto más pequeño, o sea, un punto como más grande, como es este caso, y una puntadita más pequeña. ¿Ven? Que fue la que hicimos como deslizado. De hecho, esta puntada ya yo la he hecho en algunos de mis calzados. ¿Ves? Acá, no te me vayas. Ya, ok. Y hacemos el medio punto convencional. Así, ¿ves? Nos vamos haciendo medio punto. ¿Hasta dónde? Ya les voy a dar las indicaciones porque nos toca continuar con el diseño de la parte central. ¿Ven? Hacemos medio punto. Eso permite que la puntada tenga más volumen. Los pajaritos nos están viniendo a visitar. Y eso que está casi de noche. Les cuento que... ¿Qué hora es? Creo que van a ser como las 7. No, mentira, las 7 no. Como las 6 de la tarde. Todavía está empezando a oscurecer. Se les hizo tarde a los pajaritos, debe ser. Porque siempre los escucho en la mañana, en la tarde casi no los escucho. Pero hoy no vinieron a visitar. Ok, entonces vamos a seguir así. Ya les digo hasta dónde. Bien, ya estoy llegando casi a la parte central. Y cuando nos falten 3 puntos por tejer, otra vez los pajaritos. 1, 2, 3. Me falta tejer uno. Acá. En este caso vamos a hacer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos. Acá nos permitimos hacer lo mismo. 3 puntos sin tejer. 1, 2, 3. Y comenzamos acá a tejer los medio puntos como los veníamos haciendo. ¿Ok? De modo que se nos vaya formando en el centro esa forma allí, valga la redundancia. Y nos vamos con medio punto hasta llegar donde habíamos iniciado la vuelta. Hasta llegar a este lado, perdón. Así. Medio punto. Llegué a este lado. Quiero que tomen en consideración que en este momento yo estoy trabajando el pie derecho. ¿Ok? Aquí es donde va a ir el botón. Giramos. Después les explico algo con respecto al pie derecho y al pie izquierdo. Giramos y vamos a trabajar medio punto así como se me presenta. Bien. Punto por punto, medio punto, así como se me presenta.
Necesito que me digan en comentarios si quieren aprender otros proyectos utilizando este tipo de calzado, porque hay un zapatico básico que se hace y otros estilos de sandalia que se hacen utilizando este tipo de calzado, es decir, me refiero a este tipo de suela que casi todos podemos conseguir porque en la mayoría de los países existen. Son sumamente populares y creo que de fácil adquisición, son económicas y se pueden tejer infinidad de proyectos. Yo por allí los tengo. Bien, cuando nos falten 3 puntos por llegar al centro, 1, 2, 3, a mí me faltan acá, tejo 1 y tejo 2. Voy a hacer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos, dejamos igualmente 3 sin tejer y nos incorporamos con medio punto. Bien, así vamos a trabajar punto por punto. Acá. Recuerden que una cosa es el pie derecho y otra cosa es el pie izquierdo. Me refiero al modo donde vamos a posicionar el botón. En este caso yo estoy trabajando el pie derecho en este momento. Llegué a este lado y por estar trabajando el pie derecho voy a hacer en este caso a este nivel voy a trabajar 4 medio puntos. Ya van a saber por qué. Y digo 1, 2, 3 y 4. Acá. Voy a trabajar ahora 60 cadenetas al aire. En mi caso voy a hacer 60 porque es la cantidad que se ajusta para ese contorno. ¿Ven? Acá. Pero creo que es una cantidad bastante válida. Y comenzamos con esas 60 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a 60. Ya tejí las 60 cadenetas. Bien. Ahora nos vamos a incorporar, ¿verdad? Nos venimos con esas cadenetas y nos incorporamos acá. Vamos a acercarlo un poquito. Nos incorporamos acá donde habíamos empezado los 4 medio puntos. Nos incorporamos con medio punto, tiramos del hilo y cortamos, ¿ok? Dejamos cierta cantidad allí para que vean más o menos la cantidad y podemos cortar acá. Vamos a tomar la aguja y escondemos el hilo, ¿ok? Acá. Vamos a sacarlo, ya ensarté, que no les enseñé cómo ensartar. Recuerden suscribirse al canal. Bien, dejarme en comentarios qué les pareció el tutorial, qué proyectos quieren ver. Nos vamos a ir así, ¿verdad? Rematando muy bien. Ya les explico en caso tal de que estuviesen trabajando el pie izquierdo, cómo van a hacer. Nos vamos acá. Voy a acercar un poquito. Este paso es básico y determinante. Es decir, que escondan muy bien el hilo por 2 razones. Primero, para que no se desbarate la pieza, para que no se deshaga. Y segundo, para que no se vea. Lo vamos llevando. Bien, cuando tiremos del hilo que veamos que ya no se nos devuelve, ya lo podemos ir escondiendo. Ok, por acá, como hicimos cuando iniciamos. Lo vamos llevando muy bien. Estos pasos son muy importantes. Ya les explico, vuelvo y les digo, no se me vayan a ir sin decir. Ah, bueno, les voy a explicar lo del botón ahorita. Ok, ya acá. Vamos a colocarle una última vez por aquí.
y podemos cortar. Ok. Ok, ahora nos venimos de este lado, ¿verdad? Que es donde corresponde pegar el botón. De este lado como normalmente. En mi caso, les voy a comentar algo. Yo había colocado, este es un botoncito de madera. Bien, yo había decidido colocar el botón de madera y ahorita busque el botón y no lo consigo. Entonces, bueno, acordándome de una profe muy buena que yo tuve en una oportunidad, que ella me dijo que cuando uno quisiera combinar algo que estuviese como floreado, siempre debería hacerlo floreado o florido, creo que es la palabra correcta. Si uno quería combinar, lo debía hacer con el color que menos tuviera ese diseño. Entonces, en este caso, como es el azul, yo le voy a poner el botón azul. Seguramente ahorita lo consigo, pero es para efectos de explicarles entonces que vamos a colocar el botón y que me gusta dejar la pieza terminada. Volvemos a hacer lo mismo, ensartamos y colocamos el botón. Ya les explico cómo vamos a hacer con el pie izquierdo. Para aclarar lo del pie derecho y el pie izquierdo, yo con ustedes hice el pie derecho en este tutorial. Y en mi caso, primero me tocó, ¿verdad? Yo venía de este lado y me tocó de último hacer las cadenas, ¿ok? En caso de que estén trabajando el pie izquierdo, les va a tocar primero, cuando lleguen acá, a hacer los 4 medio puntos, la cadeneta, se incorporan y van a terminar de este lado. Lo que les quiero decir es que si trabajan primero el pie izquierdo, les va a tocar hacer la cadeneta y terminar acá. Y si trabajan con el pie derecho, primero van a trabajar esta parte y de último van a trabajar la cadeneta. Y este es el resultado de las sandalias que me acompañaron a tejer a lo largo de este tutorial. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerda dejarme en comentarios si quieres ver más proyectos utilizando este tipo de calzado, ya que son de fácil ubicación, no son tan costosas y hay muchísimos proyectos que podemos hacer con este tipo de calzado, que pueden ser sandalias, pueden ser zapatos, y bueno, ahí por lo menos aprenden la técnica. Y muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal, dejarme un like, dejarme un comentario.